tener un libro entre sus manos. Existen otros tipos de libros que son los libros de consumo mercadotécnico o los libros más media. Este tipo de libros caben en la categoría de libros juguetes, ya que son originados por la influencia de los medios de comunicación. Los libros que tienen, que son de personajes de películas, de caricaturas, generalmente están basados en el personaje o en el producto mercadotécnico como tal, pero no hay o en juguetes como libros de Barbie, por ejemplo, pero no tienen una intención literaria. Y les presento este ejemplo de un libro de los Rugrats, en donde lo más importante son los personajes que ya conocen los niños, no la historia como tal. Viene después un tipo de libros muy interesantes que son los libros móviles o los libros animados. Existen otros conceptos en torno a este nombre, son los libros que también se conocen como los libros pop-ups, los tridimensionales, desplegables, libros animados, libros móviles. Lo importante es que se trata de libros que pueden clasificarse en un punto intermedio entre libro y juguete. Son libros animados o con mecanismos tridimensionales que se activan cuando se llega a una página determinada. Por ejemplo, este texto, ¿Quién teme al cuento feroz? En donde a partir en algunas páginas se empiezan a desplegar mecanismos que llaman la atención al niño. Y este tipo de libros son muy llamativos porque a los niños les interesa ese movimiento que existe. Hay otro texto también muy bello que es este de Mamá, en donde también tienen mecanismos que se despliegan cuando el niño abre las páginas, da vuelta a las páginas. Ahí se trata de monstruos, un niño que va buscando a su mamá y le salen muchos monstruos. Y son libros de mucha manufactura, son libros muy delicados que no son recomendables para niños con un desarrollo psicomotriz bajo, porque pues, si les van a comprar uno de estos libros para guardarlos y no prestárselos, pues es como que si no les compraran nada. Entonces, la intención de tener un libro en la escuela o en casa es que los niños puedan manipularlos. Entonces, son libros muy interesantes que depende del niño que los vaya a manipular, se les pueden acercar. Dentro de estos tipos de libros móviles existen variantes. Por ejemplo, en este mismo texto existen solapas que cuando se mueven, se activan mecanismos o se abren ventanas. Por ejemplo, aquí solapas, imágenes combinadas, lengüetas, pero los más relevantes sería el mecanismo pop-up. Existen también algunos otros tipos de libros, que son los libros carrusel. Son textos muy, muy lindos que ayudan porque se abren y se forma un círculo. Es decir, el texto se abre de tal manera que se juntan la portada y la contraportada y se forma un círculo en la imagen. Otro tipo de textos son los libros conocidos como teatrillo, que podría ser un ejemplo este texto en donde se despliega un escenario y se pueden dividir, se pueden identificar algunas capas, decorados y algunos personajes que se van moviendo a partir de esos decorados. También existen los libros informativos o libros de divulgación. Estos tipos de libros no son literatura, pero son unos tipos de libros, como por ejemplo, libros acerca del libro de los científicos o libros acerca de virus, que es un tema muy, muy actual en este momento. Son libros sobre vida de animales, naturaleza, sobre el cuerpo, personajes históricos, libros de iniciación en variadas disciplinas teóricas y que tienen básicamente una intencionalidad didáctica. Ahora vamos a también diferenciar que existen los libros con ilustraciones.
Esos libros con ilustraciones normalmente ayudan al niño a encontrar, presentan imágenes de frutas, objetos, figuras con una intención educativa. En esencia no son literatura para niños, pero sin embargo se confunden entre los libros literarios para niños porque tienen ilustraciones, tienen formatos distintos, pero nosotros tenemos que tener muy en consideración que no todos los libros, por bonitos que sean, con ilustraciones coloridas, no todos los libros tienen una intención literaria. Y por otro lado están los libros ilustrados. En estos libros ilustrados hay un componente literario, pero el peso de la narración radica en el texto escrito y la imagen solamente ratifica lo que dice el texto escrito. Solamente sirven como adorno o decoración, pero no agregan absolutamente ningún elemento a la narración. Por ejemplo, les voy a presentar este texto de Caperucita Roja, en donde la ilustración repite lo que está diciendo el texto escrito. Está dirigido a lectores en un momento intertextual, que ya no importa tanto el formato o el diseño porque destacan los elementos internos del texto. Cabe mencionar que la ilustración va perdiendo presencia conforme avanza la edad lectora, que es un tema que vamos a ver.